Bien, buenas tardes con todos y con todas. Bueno, muchas gracias por esta invitación y lo que me solicitaron fue contar la experiencia que hemos tenido. Yo enseño en la Facultad de Gestión y Alta Dirección de la Pontificia Universidad Católica del Perú en un curso que le denominamos Taller 1 de Diagnóstico Institucional, en donde a partir del contacto directo con una organización identificamos cuáles son las necesidades en términos de gestión que esta organización tiene para hacerles diversas sugerencias. Para esto les voy a mostrar rápidamente la estructura del taller y acá hay una frase que es fundamental en el taller, que es toma de decisiones a partir de información. Para cualquier análisis de una organización, que es el caso que nosotros trabajamos, lo que necesitamos es información. A mí me parece, yo creo, al inicio no sirve. Lo que tenemos que saber es qué es lo que ocurre en esa organización, qué es lo que ocurre en su entorno. Y para eso tenemos que manejar información. Lo segundo es tener claros los contenidos conceptuales desde los diversos aspectos de la administración o de la gestión, como prefiramos denominarlo, en relación a, llamemos las áreas tradicionales en las que todos nos podemos ubicar: marketing, procesos, operaciones, finanzas, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros lo que identificamos fue que teníamos que tener un primer módulo en el cual en este curso no les mostrábamos esos contenidos, sino a cómo usar esos contenidos de manera integral dentro del análisis de la organización. Pero a la vez hay contenidos que los alumnos no tenían. Y para eso es que teníamos un módulo que le denominamos de búsqueda y selección de información. Tal vez el nombre sea, no refleje exactamente la amplitud de todo lo que implicaba. Y es en este módulo donde requerimos la participación de personas especializadas, como entiendo es la mayoría del público aquí presente, en manejo de información. Porque lo que buscábamos era que los alumnos lograran identificar fuentes de información externa ya existentes, ya sea de manera física o sea de manera virtual, y que a partir de esa búsqueda y selección de información pudieran llegar a conclusiones mucho más sólidas y mucho más acertadas en relación a las conclusiones que ellos sacaban sobre la organización y sobre el sector en el cual se ubicaba la organización. Y un tercer módulo era un recojo de información directa, es decir, desarrollar técnicas más cualitativas de recojo de información primaria. Para luego, a través de las herramientas de gestión, nosotros integrábamos toda esta información y los alumnos podían consolidar, sistematizar y llegar a conclusiones. Es este que nosotros le denominamos el módulo 2, en el que requerimos las capacidades particulares que como gestor o como investigador o como consultor puedo tener y pueden tener mis colegas gestores y administradores, pero necesitábamos personas especializadas. Por eso, en nuestro caso, cada módulo era encargado a un docente con capacidades particulares. El primer módulo era a cargo de un especialista en administración o gestión. En este caso, yo era el responsable no solamente del curso, sino coordinaba los 3 horarios que teníamos. En el caso del módulo 2 solicitamos a 2 especialistas de gestión de la información o bibliotecología, como prefiramos denominarlo, que justamente con su expertise en alfabetización informacional nos permitieron a nosotros utilizar desde las grandes bases de datos que en la universidad contamos y que entiendo muchas de las universidades como parte del consorcio tenemos también, y los propios recursos de no únicamente que los alumnos agarren Google y busquen cualquier cosa y nos muestren cualquier tipo de información, sino darles tips que pueden parecer muy básicos, pero que muchas veces no se tienen en cuenta para ver cuál es la calidad de la información, porque todos sabemos que hay muchísima información disponible ahora, pero no toda ella es válida. Dentro de esto, nosotros lo que buscábamos, esto lo voy a pasar un poquito rápido, como ven, los 3 módulos se van integrando y hay énfasis en el módulo 1 es el que se encuentra más presente, porque justamente es el que habla de los temas de gestión.
Los módulos 2 y 3, el 2 estaba a cargo de especialistas en gestión de la información, el 3 estaba más bien a cargo desde especialistas más desde las ciencias sociales por el expertise que tienen en la búsqueda de información directa, pero en realidad nos apoyaron a lo largo de la construcción de todo el curso. ¿Por qué? Porque nosotros lo que íbamos era planteando preguntas. Nuestra primera gran pregunta es cómo hacer un diagnóstico. Eso era lo que los alumnos tenían que tener en claro. A partir de esa gran pregunta tenían ellos que buscar información, desde aquella información que tenían ya de los cursos anteriores o información que ellos requerían buscar, ya sea en las bibliotecas, bases de datos, consultar especialistas, porque digamos que ese era el mix que nosotros buscábamos. Buscábamos, en segundo lugar, cuál es el tema más relevante a analizar en esa organización. Si es un tema desde el mercado, que tiene un problema en el mercado de la organización, si era un tema desde las operaciones, es decir, desde los procesos, desde cómo se ejecutaban, si era un tema financiero, eso dependía de la realidad y de los intereses que también, porque nosotros trabajábamos con organizaciones reales, firmábamos una carta de intención con las organizaciones y ellas nos brindaban información y nos permitían tener acceso al interior de la organización, que esa era la parte, digamos, más rica del curso en términos de contacto con la realidad. Esas eran las metodologías que en términos generales utilizábamos. Y la tercera pregunta, gran pregunta, es cómo se presenta la información. ¿Por qué? Porque podían tener un análisis muy interesante, pero teníamos que tener en cuenta que, digamos, funcionábamos con una suerte de consultores, ¿no? Obviamente son alumnos que estaban en séptimo ciclo. Ustedes saben, y en todo caso para refrescarles la memoria, en el caso de la Universidad Católica tenemos 2 años de estudios generales, en realidad solamente tenían 3 semestres dentro de la facultad, es decir, con material de especialización, y por lo tanto las conclusiones podían ser interesantes, que sí lo eran en la mayoría de los casos, pero tenían que los alumnos saber cómo mostrar la información, y ese es otro aspecto en el que también recibíamos apoyo de las 2 profesoras que teníamos, que habíamos logrado establecer como parte del equipo de trabajo. Porque finalmente lo que nosotros buscábamos era que los alumnos logren alcanzar una autonomía en su propia formación. Que creo que ese es uno de los valores más importantes del vínculo que establecimos con, bueno, Patricia, que se encuentra acá presente, y la otra docente era Mónica Calderón, que ellas forman parte del equipo de la Biblioteca de la Universidad Católica. Además, no solamente son especialistas, sino también forman parte de nuestra casa en la biblioteca. Y lo que nos ayudaron también es en esta época en la que, reitero, y bueno, todos lo sabemos, la información está tan al alcance de la mano, el tema no es acceder a la información muchas veces, sino es saber seleccionarla adecuadamente. Y ese yo diría que es uno de los principales valores en los cuales nos ayudaron en este caso. Este es un curso de 6 créditos, es decir, es un curso de dedicación casi el doble del estándar de cursos que nosotros tenemos en nuestra facultad. Por lo tanto, también a los alumnos les quedaba muy en claro que además por la forma en que estaba planteado, era un taller. Es decir, no era venir a escuchar al profesor, sino a venir a trabajar. Y en ese sentido, el expertise de, como está indicado ahí, el desarrollo del diagnóstico al cargo de un gestor, en este caso era yo, la búsqueda y selección de información a cargo de un bibliotecólogo, bibliotecóloga en este caso, y las herramientas de análisis cuanti y cualitativo de un sociólogo, de un especialista desde las ciencias sociales, es lo que nos permitió también esta mirada mucho más integradora del curso. Un concepto que era clave y que lo utilizaban al inicio del trabajo del módulo 2 era de la alfabetización informacional, ¿no? Que supongo que acá lo tiene mucho más claro que yo, pero para mí fue muy importante como profesor tenerlo en claro y que mis alumnos lo tuvieran en claro, ¿no? Para estar dotado de competencias informacionales, una persona debe ser capaz de reconocer cuándo se necesita la información y de ser capaz de localizarla, evaluarla y usarla con eficacia y efectividad.
O sea, debo de admitir que yo mismo, había muchas bases de datos que sabía que existían ahí, pero cómo se entraba a ese tema, muchos de mis propios compañeros también cuando les mostrábamos esta experiencia de este curso se mostraron interesados en adiestrarnos en este tipo de herramientas, porque muchas veces en las universidades, y lo digo desde mi experiencia y desde lo que he podido hablar con mis colegas en la facultad, las tenemos pero no las sabemos utilizar adecuadamente y mucho menos poder transmitirla a nuestros alumnos. En ese caso, resumiendo, era que los propios alumnos identificaran sus necesidades de información. Si ellos tenían que hacer un diagnóstico de una organización, lo primero era saber qué cosa era un diagnóstico. Segundo, si una empresa era, por decir, del sector pesquero, tenían que meterse en el sector pesquero. Y en el caso de la especialidad que yo enseño, que es gestión, nosotros somos especialistas en las organizaciones, no somos especialistas ni en finanzas, no somos especialistas en pesquería, no somos especialistas en agricultura. Nosotros lo que tenemos que hacer es saber introducirnos en esos espacios para poder aplicar las herramientas de gestión para que las organizaciones puedan funcionar adecuadamente. Y en ese sentido tenemos que tener ese expertise muy bien desarrollado de poder saber seleccionar información desde un mundo que al inicio nos puede parecer una nebulosa, pero tenemos que saber ir encontrando esos caminos y esta unión que tuvimos con la gente de bibliotecología nos ayudó mucho en este sentido de poder ir utilizando herramientas que probablemente para ustedes sean muy sencillas, pero para nosotros eran todo un descubrimiento de cómo aplicarlas. Y creo que ese es uno de los aspectos más importantes. Y aquí, por ejemplo, es simplemente una plantilla que nosotros creamos en el que justamente integrábamos este aporte desde todos los lados, ¿no? En primer lugar, desde la primera columna, era desde dónde, desde qué área del conocimiento de la gestión es que se están planteando los requerimientos de información. En la segunda columna es eso de ahí reducirlo a una pregunta concreta. Es decir, a ver, en una organización era un tema de procesos en pesquería. Se me viene a la mente por uno de los trabajos que nosotros hicimos en Austral, que es la tercera pesquera más grande del Perú. La pregunta podía ser relacionada a procesos sobre recursos humanos. ¿De qué manera los trabajadores de pongamos una de las plantas que es con las que trabajamos, de la planta de Chancay, reciben sus alimentos diarios? ¿Por qué? Porque ahí había un tema muy interesante de relacionamiento con la comunidad, que ahorita no viene al caso porque ese no es el tema, pero era concretizarlo en una pregunta lo más específica posible. Que en ese fue otro aspecto que también nos ayudaron mucho, Patricia y Mónica. Y la tercera columna era decir específicamente cuál era el tema de gestión relacionado, para luego en las siguientes columnas pequeñas, tanto de información secundaria como de primaria, decir desde dónde era la fuente de información que ellos pensaban o ya tenían detectado que iban a obtener la información. Si eran desde páginas web, si eran desde blogs, si eran desde entrevistas que iban a realizar a personas especializadas, etcétera. Y lo último era el que identificaran las palabras claves y que las identificaran tanto en español como en inglés. ¿Por qué? Porque la mayoría de información que nosotros podemos encontrar en la web no se encuentra en español, sino se encuentra en inglés. Esta estructura súper básica fue la que nos permitió además integrar esto que parecía un gran monstruo, que son 3 profesores y que en realidad a los alumnos sí les generaba un poco de ruido porque están acostumbrados a las clases mucho más estanco. Este era un curso que integraba conocimientos, que ese es otro tema de las dificultades que tenía este curso, pero justamente lo que buscábamos era encontrar estas herramientas y estos espacios que nos permitieran articularlos. Ahora, esto de acá, ¿qué cosa es lo que nos permitía? Nos permitía también, y eso lo intentamos, que no solamente formara parte de un proceso de aprendizaje que terminara en el curso, sino que también pudiera ser un espacio, porque finalmente era un espacio de investigación
de 35 o 40 alumnos durante 3 meses, con 3 profesores involucrados, y en realidad éramos más profesores porque ahí sí, al momento de articular, todos los profesores nos articulábamos, éramos 7 profesores en total involucrados, y se obtenía información muy interesante en relación a los sectores y a los temas. Por lo tanto, nosotros lo que planteamos era generar una base de datos de estas organizaciones que nosotros estábamos analizando, para que a la vez luego pudiera servir de base para los temas de tesis de los propios alumnos o temas de investigación que los profesores nos pudiera interesar realizar. FGAD es Facultad de Gestión y Alta Dirección, DACG es Departamento Académico de Ciencias de la Gestión, y los posibles, digamos, subproductos que teníamos del curso era investigaciones académicas que se pudieran desencadenar, análisis de sectores que nos pudieran interesar y articularnos también con otras especialidades que afortunadamente en la Universidad Católica y en la mayoría de las universidades acá presentes tenemos esa facilidad de que no somos únicamente una especialidad, sino son varias especialidades y se puede generar trabajos interdisciplinarios muy interesantes. Elaborar proyectos con algunas de las propias organizaciones, porque finalmente las recomendaciones en un par de casos les interesó que se tradujeran en proyectos y los trabajáramos con alumnos como parte del trabajo de extensión de la universidad, o propuestas de mejora organizacionales. Eso era tanto para alumnos como para docentes, y básicamente para docentes era el tema de desarrollo de investigaciones aplicadas que podían detonarse a partir de la información que poníamos a disposición de todos nuestros colegas, y el desarrollo de proyectos de innovación en temas relacionados a la gestión, como una manera también de incentivar los procesos de investigación en los colegas. Porque eso fue lo que también nos pareció interesante, que no solamente trabajar desde el proceso de enseñanza-aprendizaje con los alumnos, sino también articularlo al proceso de investigación, que algunas universidades lo tienen más desarrollados, otros no los tenemos tanto, aunque pareciera, pero en el caso de mi facultad reconozco que no lo tenemos demasiado desarrollado, y fue un espacio que permitía tener información articulada, estructurada, depurada, caminos de búsqueda de información planteados, y además una forma de trabajar que nos abría un poco los ojos. A veces carreras como la mía piensan que el gestor lo sabe todo y lo entiende todo y lo maneja todo, y nos mostró algo que puede parecer menor, pero que en absoluto es menor. O sea, el manejo de la información ahora es la clave del éxito, ¿no? Eso era lo que quería compartir con ustedes, y muchas gracias. Bien, a continuación tenemos la ponencia del doctor Javier Ciesa Ceballos, de la Universidad Cayetano Heredia. Adelante. Muchísimas gracias, buenas tardes. Muy honrado de estar con ustedes. Y yo básicamente he traído algunas reflexiones sobre el tema por el que fui invitado. Y quiero empezar recordando una sentencia de un libro maravilloso que tiene la humanidad, que dice: si no sabes dónde ir, cualquier camino te conduce allí. Lo que pasa es que allí es cualquier lugar. En realidad, si uno no sabe dónde va a acabar, bueno, puede hacer un montón de cosas y acabar en cualquier lugar. Esta sentencia es muy linda, está en el Corán. La segunda cosa que me puse a pensar es de que probablemente yo no voy a hablarles sobre el tema de bibliotecología a ustedes, porque sería realmente una falta de juicio. Pero sí me puse en el tema del profesor, y voy a circunscribirme al punto de vista del profesor en mi universidad, que podría no ser igual al de otras universidades. Y para ello me dediqué a hacer en estas últimas semanas unas entrevistas a profundidad con profesores de diversas características de las facultades.
La primera cosa que les pregunté muy sencilla fue cuántas veces han ido a la biblioteca de la universidad, al espacio físico, y la respuesta era casi obvia, casi nunca van. Claro. Entonces, les hice una segunda pregunta, pero ustedes deben interactuar probablemente con la página de la biblioteca de la universidad. La respuesta fue variopinto. Interesantemente, los médicos íbamos mucho más, entrábamos a la página de la universidad un promedio de una vez al día en relación a otras facultades, donde había paradójicamente algunos profesores que no habían entrado en el último mes nunca. ¿No? Es un tema interesante. A los que entraban a la página de la universidad les preguntamos si qué les había parecido la página en el sentido de haber cumplido tres cosas fundamentales que les permitía fácilmente llegar a la información que ellos querían, si esa información estaba en el momento oportuno y era accesible en muchos lugares. La respuesta ha sido bien interesante. Todas estas cosas calificarían, diríamos, como lo amistoso que es la página de la biblioteca, diríamos el portal de la biblioteca para el usuario que es el profesor. La respuesta creo que quedó medianamente claro. Es un poco enredada, no es muy amistosa, pero bueno, permite interactuar. Y las limitaciones están en que para conseguir una información determinada, uno le puede llevar más tiempo de lo que debería ser. Cuando se entrevistó, quizás con un poquito más de detalle a los profesores, lo que quedaba claro es que los procesos lógicos con los que se ha construido la página probablemente han sido vistos desde el punto de vista que oferta el servicio de la biblioteca, del bibliotecólogo, pero probablemente ahí hay un desfase con el usuario, por lo menos con el profesor. Es muy interesante porque luego les contaré la parte de los alumnos. Y finalmente, una pregunta muy sencilla es: ¿cuántos de ellos han tenido alguna forma ordenada de poder, diríamos, introducirse a la búsqueda de una información específica? El 95% de los profesores no lo han tenido, 5% lo han tenido. De los que no lo han tenido, la mayoría de ellos están acostumbrados a buscar en lugares de información su información específica que necesitan para el nivel en el que están de profesores, de forma tal que, claro, el cambio de los portales, los flujogramas y todas esas cosas les produce un poquito de dificultad, pero finalmente no es un tema del otro mundo. Pero sí, los que calificaron como bondadosa la página habían tenido cursos o habían estado expuestos a ser educados en el manejo correcto de las cosas. Muy bien. Luego le pedí a la Oficina de Gestión de la Calidad de la universidad si me podría dar información sobre cómo ven a la biblioteca los alumnos. Los alumnos tenían las mayores satisfacciones en la infraestructura y tenían las mayores insatisfacciones en justamente los temas relacionados a que les enseñen a buscar información. Entonces, uno empieza a preguntarse, en realidad, ¿cuál es el tema de fondo? Porque al final de cuentas, si uno tiene información, es para que lo pueda usar para el bien de la educación y de la sociedad, no para el caché de decir que lo puede o no hacer las cosas. Entonces, yo volví a preguntar a algunos estudiantes cuándo es que ellos habían ejercitado el tema ya de buscar información específica
en el transcurso de la carrera y es por inducción de los profesores. Pero ojo, hay un grupo de profesores que todavía no tenían la cosa clara. Muchos probablemente sí y los inducen correctamente. Entonces, me parecía que el tema de cómo, diríamos, formar para la búsqueda de información es una cosa para el estudiante joven que tiene un cierto nivel de necesidades y otra cosa es para el profesional, para el que está en posgrado y que necesita información con otras características y con otra temática. De forma tal que probablemente no exista una forma única, sino tiene que haber una, diríamos, una forma modulable, y eso es un proceso de ingeniería. Entonces me pregunté hasta qué punto interactuamos con los ingenieros de informática y efectivamente en los últimos años se interactúa mucho más que antes en la universidad. Hay ingenieros informáticos en la biblioteca, pero indudablemente, y no tengo duda de que ese tema es todavía limitado y probablemente necesitemos interactuar muchísimo más. Pero para que esa interacción me parece que sea saludable, el ingeniero de informática tiene que estar involucrado también en los temas relacionados a la docencia. En la universidad, un tema muy importante es el quehacer de investigación. Y el quehacer de investigación indudablemente implica lo que ha dicho el profesor anteriormente. No es buscar cualquier información, es buscar la información que uno necesita y lo requiere específicamente, pero no es suficiente. En realidad, al final de cuentas, uno tiene que saber leer investigación, tiene que saber leer ciencia, porque si uno no sabe leer ciencia, en realidad, claro, podrá saber leer, pero entender las cosas es otro tema. Para ir al proceso de investigación se requiere pasar por el proceso mental de lo que ya comentó el profesor, que es el análisis, la reflexión y el cuestionamiento de las cosas. Entonces, eso es un tema indudablemente que requiere una cierta experiencia y requiere un proceso que lo da el tiempo. El profesor está en ese proceso, el alumno aún no. Entonces, me parece que en la lógica de la construcción de la adecuada forma de exponerse a la información, el primer concepto que me quedó claro es que el tema es inicialmente los profesores, indudablemente. Y, por ejemplo, he visto que algunas de las actividades en mi universidad relacionadas al tema están enfocados a los alumnos. ¿No? Yo digo, ¿no será que estamos equivocando el bull realmente? Entonces, el tema de profesores es un tema muy importante. Y eso implica estrategias diferentes. El profesor no tiene el tiempo del alumno, no va a ir a lugares físicos y requiere sistemas absolutamente virtuales y a distancia, oportunos y adecuados. En realidad no necesita una persona que le esté enseñando, necesita estar todo el tiempo reformulando. Veamos, el 75% del trabajo laboral visto en los Estados Unidos, estuve revisando un trabajo muy bonito de un profesor mexicano, está encaminado a todo el tema de información. Claro, la información es un tema muy importante, por algo reconocemos que hemos pasado de las sociedades industriales a las sociedades del conocimiento de la información. Ahí está el bien, ahí está el desarrollo, entonces ahí tiene que estar el esfuerzo. Pero todos los años la información, por lo menos en ciencias de la salud, crece aproximadamente 10% cada año. Y en los países desarrollados se usa solo el 3 o el 4%. ¿No? Nosotros usamos mucho menos que eso. ¿Y ahora qué usamos? Ese es un tema muy complejo. Eso me llevó a reflexionar nuevamente que en las estrategias de exposición de la información y de los criterios para alfabetización de la información, uno tiene que saber que vivimos en un país diferente al del mundo desarrollado
y que probablemente cada institución en la que estemos requiere esfuerzos peculiares y no sistemas, diríamos, cuadriculados que le sirvan a todos, porque queda claro que eso no sirve. No sirve. Y eso me llevó realmente a plantear el tema de cómo deberíamos mirar al bibliotecólogo. Y me parece que traje una situación y la voy a leer porque me pareció muy interesante el concepto, que creo que ha migrado intensamente. Y este es el que más me gustó de muchos puntos de vista, porque, claro, hay muchos puntos de vista de cómo se pueden ver las cosas. Es que el bibliotecólogo actual se ha convertido en un agente social constructor de información. El tema es muy importante porque pone al bibliotecólogo en un perfil diferente. Lo pone en el perfil de un ingeniero de la información. Y me parece que ese es un tema que debería, por ustedes que son los profesionales en esta área, que de repente valdría la pena conversarlo en una forma abierta y clara realmente. Y eso queda traducido, cuando eso no se desarrolla y se desarrolla en otras áreas, queda reducido en ciertos desfases. Los que estoy mostrando en mi universidad, sin afán de desmerecerla para nada, yo estimo y la quiero profundamente a mi institución, pero creo que un principio fundamental del ser humano es ser autorreflexivo. Quien no tiene la capacidad de ser autorreflexivo, creo que va a cumplir algo que dijo un famoso educador peruano, el profesor Antenor Orrego. En uno de sus libros dice, mira, hay 3 formas de ser ignorante. La primera, no saber lo que debes saber. La segunda, saber mal lo que debes saber bien. Y la tercera, creer que sabes algo cuando en realidad no sabes nada. Oh, claro. Porque este último te impide aprender. Claro. Entonces, yo digo, me parece, y yo he conversado con la directora de la biblioteca, la señora Marta, que me parece que la biblioteca requiere realmente un tema de reingeniería orientado a este tema. Este tema salió claro por un asunto muy sencillo. Hicimos algunos trabajos de exploración o de investigación interna de operaciones dentro del sistema y eso nos permite aclarar las cosas realmente. Ese es el tema que yo básicamente quería traerles acá a ustedes como reflexión. Las formas operativas me parece que es un tema absolutamente técnico y no me compete entrar a ese punto. Pero sí me parece que los aspectos conceptuales como profesor y como institución y como obligación en una sociedad que pretende crecer, tienen que estar orientados en la forma correcta, porque si no, cualquier camino nos conduce allí. Muchas gracias. Bien, agradeciendo al doctor Ciesa. Antes de continuar, quería hacerles recordar que a la mayoría se les ha entregado unas hojitas donde van a poner sus preguntas, los que estén interesados en hacer preguntas. Luego van a pasar a recogerlas y esas preguntas serán las que responderán el panel. A continuación tenemos al doctor David Mayorga Gutiérrez de la Universidad del Pacífico. Él tiene, sí, al doctor David Mayorga Gutiérrez de la Universidad del Pacífico. Él es Máster en Business Administration. Sí, ya leímos creo que la del doctor Mayorga, ¿no? Su currículum. Perfecto. Sí, a continuación. Gracias. Gracias nuevamente por la invitación. Realmente, como se mencionó anteriormente, nos es muy grato estar acá para compartir ustedes nuestra perspectiva en lo que se refiere a el rol formador del bibliotecólogo. Y cuando estaba, digamos, planteando la presentación, me encontré que teníamos algo muy común los profesores y los bibliotecólogos, que justamente lo voy a comentar ahora en lo que se refiere a los retos que se han dado en los últimos años, y por eso presento el reto de los roles del tanto el profesor como el bibliotecólogo, porque hay 2 aspectos que me gustaría resaltar. Primero,
El primero es el tema del usuario. Nosotros como profesores, cuando atendemos alumnos, y yo imagino que los bibliotecólogos en la biblioteca también, han encontrado que en los últimos años el comportamiento de los usuarios ha cambiado. Y en relación a esto quisiera referirme a lo que últimamente se está hablando mucho, que es la generación del milenio. Hay varios estudios sobre el comportamiento de esta nueva generación. Incluso el tratar de establecer el periodo de nacimiento de la generación, hay cierta discusión. Bueno, he escogido para esta oportunidad un poco el enfoque de un estudio que desarrolló la empresa Pricewaterhouse, que trató de identificar justamente qué impacto tenía la generación del milenio en lo que se refiere a su comportamiento en el mercado laboral. Y creo que es importante identificar justamente el cambio que ha habido en el comportamiento de los usuarios a la luz de esta generación frente a las anteriores, una de ellas en las cuales yo me encuentro y que definitivamente presenta características un tanto diferentes. ¿Qué encontramos en la generación del milenio? Vamos a encontrar de que es un grupo de personas que va en los próximos años tener un rol importante en las empresas y en el mercado laboral. En el Perú, cerca del 25% de nuestra población ya pertenece a esta generación que, como mencioné, abarca justamente personas que han nacido entre los años 80 y 2000. Son personas que se caracterizan justamente por lo que habían comentado los expositores anteriores en lo que se refiere al uso de la tecnología. Ellos prácticamente han nacido con el desarrollo de la tecnología y eso ha implicado un cambio en su comportamiento. ¿Qué cambios hay que resaltar en este caso? Son personas que multitareas. Ahora los profesores tenemos que tener un reto para tratar de entretener, digamos, o captar la atención de los alumnos. Yo imagino que en las bibliotecas también es el reto para tratar de manejar un poco digamos, el espacio justamente adecuado para la lectura, etcétera. Tenemos un comportamiento también de personas que lo que buscan es flexibilidad, ¿no?, en relación a las actividades que desarrollan. De repente, más que priorizar las actividades laborales, priorizan justamente actividades personales, tienen un interés en lo que se refiere al logro de sus actividades. Yo en los últimos años, bueno, yo vengo enseñando en la universidad más de 20 años y en los últimos años cada vez me he encontrado con alumnos que están muy interesados en lo que son, por ejemplo, actividades de empresariado, cosa que no encontraba antes, y me parece muy bien que jóvenes que estén entrando recién a la universidad tengan esa iniciativa por desarrollar lo que es el espíritu emprendedor, y además también un grupo importante de jóvenes que tienen conciencia de la sociedad y que desarrollan actividades de voluntariado. Entonces vamos a encontrar que en relación al usuario, encontramos pues un comportamiento que tenemos que comprender y tratar de atender, ¿no?, en lo que se refiere a las características que ellos presentan. El otro aspecto que quisiera resaltar también en los retos que se presentan son, ya se mencionó también, el uso de la tecnología, el uso del internet, el uso de nuevas herramientas justamente para obtener la información. De repente en la década de los 80, inicio de los 90, había de repente cierta dificultad para obtener información. Ahora con esto que se denomina el Big Data, hay abundancia de información y justamente el rol que buscamos, digamos el apoyo que requerimos como docentes justamente es tener el apoyo para buscar la información en el momento adecuado, digamos, y de manera eficiente. Y creo que ese es un tema importante, cómo manejar esto de la tecnología. El doctor Sisa mencionó anteriormente, en base a las entrevistas, encuestas que aplicó en su universidad, de que si no iban, de repente había cierta dificultad en lo que se refería al uso de la página web. Y realmente el tema del uso de la página web no solamente es una dificultad que se puede encontrar en lo que se refiere al acceso a información en biblioteca, lo vamos a encontrar en cuanto al acceso a la información en la misma universidad. Cuando entren en la página web de las universidades, vamos a encontrar que hay algunas van a tener mayor facilidad o menor facilidad para buscar la información de la biblioteca, de unidades académicas, etcétera. Y esto es una situación en la cual tenemos que acostumbrarnos e ir avanzando. ¿Por qué? De repente hace 2 años no se hablaba mucho de lo que era el marketing o aplicaciones móviles. Ahora ya no solamente hay la preocupación por parte de nuestras instituciones por tener una página web muy bien presentada,
sino que esa página web sea traducida y sea muy bien vista en un aparato móvil como es un smartphone, ¿no? Entonces son retos que se presentan, como mencionaba, no a nivel a nivel de una unidad como puede ser la biblioteca, sino a nivel institucional. Es decir, cómo manejar este desarrollo intenso que se está dando en lo que se refiere a nuevas tecnologías, que hace que como instituciones vayamos un poco avanzando y tratando de ofrecer las mejores herramientas a los usuarios, ¿no? Y este cambio que se da justamente en lo que se refiere al uso de las redes, tecnología, también ya se mencionó anteriormente incluso que el conocimiento avanzaba y se creaba nuevo conocimiento, 10%, en algunos casos más, para digamos, en cuanto a información o acceso a información que teníamos. Y eso también es un factor importante, porque hace poco dimos un seminario en lo que se refiere justamente a este tema de aplicaciones móviles y redes sociales, y se me acercaban al final de la presentación algunos alumnos me decían, David, eso hace 4 años no lo habíamos visto en el curso. Y efectivamente el iPad tiene 5 o 6 años y así hay una serie de herramientas que de repente ahora las tenemos como de uso común, y que hay alumnos que de repente están empezando su carrera y cuando salen están con unas nuevas herramientas. Entonces, un poco la velocidad del desarrollo, pues esto de conocimientos y el uso de tecnologías nos está haciendo que tengamos que tener una perspectiva diferente y ser un poco flexibles, si se quiere, en lo que se refiere al cambio y al mejor uso de estas tecnologías que van apareciendo. Hablamos del aspecto no solamente la página web, sino el uso de la tecnología para celulares, teléfonos móviles o smartphones. Ahora incluso se está hablando del concepto de usabilidad, que ya no solamente es el concepto de smartphones, celulares, sino es realmente una serie de espacios donde podemos tener acceso a información. Entonces, estamos pues en una situación en la cual tenemos que hacer un uso adecuado y unas aplicaciones adecuadas para justamente obtener la información y el acceso adecuado a esta información. Y como mencionaba, la generación del milenio justamente es una generación que de repente está más acostumbrada a esto, es decir, a las multitareas, digamos, acogerse a los nuevos usos, a las nuevas aplicaciones que van apareciendo en el mercado. ¿Qué sucede en el caso de, ya hemos visto lo que se refiere a la generación del milenio, el uso de la tecnología, en lo que se refiere a las estrategias didácticas? También en los últimos años hemos encontrado pues que el rol de un profesor que de manera tradicional de repente solamente exponía sus clases, ahora tiene acceso a una serie de estrategias didácticas. Tenemos, además del método de casos, tenemos la dinámica de grupo, el uso de simulaciones, el desarrollo de plataformas, ¿no?, que hay que también utilizar, trabajos en equipo, la educación a distancia, que también creo que por su naturaleza tiene otros aspectos que hay que ir desarrollando. Hay universidades que ya se han animado a desarrollar estos cursos masivos abiertos, los denominados MOOC, que realmente están generando una revolución en determinadas áreas, ¿no? Y creo que son aspectos importantes que vienen, como lo que había comentado, esta innovación que se está dando en el área. Y esto hace pues de que en el rol de los profesores tengamos o requeramos el apoyo de personas que nos apoyen justamente al uso de la información y a tener un acceso más directo y oportuno de la información para que nuestros alumnos lo puedan utilizar. La tecnología, la diversidad de estrategias. El rol del formador del bibliotecólogo, como ustedes, digamos, se ha presentado en esta presentación, es sumamente importante. Esta es la situación en la cual nos encontramos tanto los profesores como los bibliotecólogos, y un poco lo que requerimos justamente es el apoyo para un uso adecuado de la administración de la información, un uso adecuado para el uso de la base de datos, ¿no? Yo enseño en la universidad en la carrera de administración, la carrera de marketing, los cursos finales, uno que tiene que ver con el desarrollo de planes de negocios y otro tiene que ver con lo que es el desarrollo del trabajo final o investigación. Y un poco lo que hacemos por lo general las primeras semanas es pedir el apoyo de la unidad de biblioteca, porque cuando hay el tema de la base de datos o el uso adecuado de las bases de datos, qué mejor
que justamente recibamos el apoyo de la unidad de biblioteca para que nos diga cómo usarla de mejor manera y el acceso a la información de la base EBSCO, JSTOR y otras bases que se van teniendo y a las cuales podríamos tener acceso. Cuando aparecían estas bases de datos, quizás en el caso de los alumnos no había mucha predisposición para usarlas, pero ahora para las investigaciones es sumamente importante. Nos hemos acostumbrado, sobre todo en algunos ciclos iniciales, que los alumnos, de repente por comodidad, trabajen mucho sus trabajos sobre la base de fuentes de internet, pero no es solo eso, hay fuente de información muy rica y de acceso a la cual podemos tener, y nuestras universidades han invertido cantidades importantes de sus presupuestos justamente para tener acceso a esta base de datos y que nos van a permitir tener investigaciones de mejor calidad. Creo que en lo que se refiere al rol del formador requerimos ese apoyo, al menos en mi perspectiva como docente. Charlas y talleres también son sumamente importantes, porque un poco el rol no es solamente para un determinado curso, sino también para que el alumno desde que ingresa a la universidad tenga, digamos, información para un uso adecuado de la información. Tenemos también el aspecto de la investigación que hemos mencionado en lo que se refiere al uso adecuado de estas herramientas, que creo que es sumamente importante. El rol del profesor ya no es solo el transmitir conocimientos, ya creo que un poco el desarrollo de competencias sobre la base de habilidades y actitudes exigen de que demos herramientas a nuestros alumnos para que ellos por sí mismos puedan investigar, desarrollar sus trabajos y aprender, ¿no? Aprender a aprender, en otras palabras. Entonces, un poco lo que tenemos en lo que se refiere al rol del formador con estas características que hemos mencionado. Lo que quisiera resaltar también es el hecho de que cuando hablamos de este apoyo que requerimos, es un apoyo que va a ir cambiando a través del tiempo. Es decir, tenemos que estar actualizándonos constantemente y sobre esa base ir desarrollando pues estos elementos de tal manera que podamos a nuestros alumnos darle las mejores opciones para que puedan investigar, desarrollar sus trabajos y tener éxito en las profesiones que ellos hayan elegido. Finalmente, como comentarios finales, quisiera resaltar el hecho de que hay que reconocer los cambios en el comportamiento de los usuarios de la información. Creo que ese es un aspecto importante, ponernos en el lugar de los usuarios, y sobre esa base hay que desarrollar las acciones correspondientes en el rol del aprendizaje de ellos. Las estadísticas que obtuvo el doctor Cid en la Cayetano, imagino que deben ser similares en la Pacífico. El hecho de que vayan de repente poco a la biblioteca, pero sin embargo están entrando a través de internet o llamando para hacer una determinada consulta, ¿no? Creo que hay una serie de actividades por las cuales hay que reflexionar y que definitivamente hay un rol importante, de repente en muchos casos donde hay que desarrollar charlas, desarrollar actividades, presentar nuevos paquetes, promover de repente determinados eventos, y sobre esa base creo que hay un rol sumamente importante por desarrollar. El segundo es, otro comentario final, es el de determinar la influencia del avance tecnológico en el acceso y la administración de la información, ¿no? Tenemos una serie de herramientas, aplicaciones, un poco acá lo que requerimos es en toda esta variedad de herramientas y aplicaciones tratar de canalizar qué es lo más adecuado. De todas las plataformas que hay en el mercado, cuáles son las más adecuadas y cuáles podemos utilizar. ¿Cuáles son las novedades que están apareciendo en las plataformas? Esta plataforma nos permite hacer aulas virtuales, demos las pautas para que nuestros profesores y alumnos puedan trabajar el tema de aulas virtuales o educación o interacción a través de estas herramientas. No solamente de repente utilizar plataformas para poner PowerPoint, como de repente en algunos casos hemos puesto, no tratar de ir con otras herramientas y promover el uso y hacer un mejor uso de los recursos con los que tenemos. Y el tercer comentario final es, se requiere fortalecer el rol formador del bibliotecólogo. Yo creo que la vinculación del profesor con el bibliotecólogo es sumamente importante, hay que trabajar de manera conjunta, nuestras instituciones lo requieren y creo que es todo un beneficio de una mejor educación en lo que se refiere a los planos de enseñanza, aprendizaje, investigación y también extensión por parte de nuestras instituciones.
En líneas generales es lo que plantea para esta presentación. Si tuvieran alguna pregunta luego, con mucho gusto la comentaremos, y desde ya muchas gracias por invitarme para esta presentación. Bien, continuando con nuestro panel, tenemos al magíster Julio César Matthews Borea de la Universidad de Lima. Adelante. Bueno, muchas gracias. También he estado pensando en torno al título del panel, la mirada docente, y eso es lo que quiero compartir, ¿no? Mi mirada como profesor de la universidad. Aquí en la Facultad de Comunicación tenemos un curso que se llama precisamente Educación y Comunicación, que entre otras cosas se dedica a investigar, generar diagnósticos y trabajar prototipos en entornos de aprendizaje formales e informales. Y a lo largo de estos últimos 5 años, ¿qué cosa hemos descubierto? Nada nuevo. Hemos confirmado que tenemos un déficit enorme en el manejo y gestión de la información en todos los niveles. No solo los alumnos de la universidad, y nos estamos refiriendo a una universidad privada, sino también los profesores de los colegios, los padres de familia y la sociedad en su conjunto. Entonces, este déficit serio en el manejo y la gestión de la información tiene dos vertientes. Tiene una vertiente técnica, que es fácilmente superable con cursillos de capacitación, pero sobre todo tiene un déficit de sentido. Vivimos en una sociedad donde la tecnología tiene un rol mágico y desarrollamos una serie de estrategias fetichistas donde creemos que el solo uso de la tecnología asegura innovación, ¿no? Entonces, y finalmente somos un país solo de usuarios de tecnología, sino de productores de tecnología. Entonces, ¿cómo romper esa suerte de nudo gordiano, ¿no es cierto?, en el cual estamos, solo como replicadores, reproductores de información? Y yo creo que ahí los bibliotecólogos y las bibliotecas tienen un rol fundamental. Como Estado no hemos integrado conceptos básicos que en otros estados aparecen hace ya 30 años, como la alfabetización en medios. No la alfabetización digital, la alfabetización en medios. O sea, no sabemos leer televisión, no sabemos leer música, no sabemos leer cine, y en consecuencia cada vez que hay un programa de televisión pues escandaloso, la gente se horroriza y dice sancionar, sancionar, sancionar. Así no funciona. Si tuviéramos un ojo educado, un oído educado, estaríamos muy al tanto de cuándo aprender a apagar y cambiar de canal sin ningún problema, ¿no? Entonces yo creo que allí la alfabetización en medios es un déficit, pero que se suma a otro posterior, que es el digital. Ahora, en relación a lo digital es un apellido que en pocos años o meses, incluso ya diría yo, es inútil. Lo digital dictamina una cuestión técnica que tiene que ver con las plataformas, no es una circunstancia, no es ninguna cualidad particular. Entonces ahora todos los rollos que se hacen de educación digital, cibereducación, en fin, es lo mismo, porque todavía conviven procesos analógicos y digitales, y en el futuro probablemente todos los procesos sean digitales. Y en ese sentido hay que aprender a reconocer cuáles son las virtudes de los procesos digitales, pero también cuáles son los defectos, ¿no? Libros en ese sentido como Superficiales de Nicholas Carr, que ha tenido cierta repercusión, o El cerebro digital de Gary Small, que hablan de la plasticidad del cerebro y elementos que la profesora nos mencionaba antes en su presentación, creo que son cruciales de atender y entender. Esta visión restringida del texto me lleva a compartir con ustedes la anécdota de haber estado la semana pasada en el Ministerio de Educación junto con un grupo de profesores invitados. Creo que hay un tema de destiempo porque yo creo que ya habían empezado las clases, pero estaban discutiendo el diseño curricular nacional. Entonces, uno de los aprendizajes fundamentales, porque cada 2 años se crea un nombre nuevo, ¿no es cierto?, para lo mismo, tenía que ver con la competencia, el aprendizaje de la comunicación. Y replicaban el mismo defecto de compartimentar la comunicación y compartimentar los lenguajes, ¿no? Entonces tenemos una visión bien escritural, alfabetocéntrica de lo que es la comunicación, como si el placer estético, el goce, el consumo de la comunicación por la comunicación no fuera lo suficientemente importante. Entonces yo creo que ahí hay otro reto en el cual las bibliotecas, como centros de información estratégica, tienen que ayudar a romper esta distinción, porque nosotros recibimos alumnos que dicen, ¿y puedo
¿puedo usar libros de internet? Como si estuvieran diciéndote una grosería o una falta. Por supuesto, porque ahí lo que cambia es el formato. O sea, si está escrito en un papel, en un códice o en lo que sea, en realidad no importa. Lo que importa es cómo gestionaste la información que está ahí adentro. Entonces, ¿cómo podemos ir rompiendo esta visión tecnoutópica de lo digital e ir adentrándonos en una competencia comunicativa mucho más amplia, que es la que los tiempos exigen? Entonces, así vienen los estudiantes a la universidad y escuchamos cosas que a ustedes les debe parecer pues una afrenta terrible, como, profe, es que no encuentro información. Entonces yo le digo, ¿cómo en el año 2014 alguien puede decir no encuentro información? Si hoy día un diario dominical tiene más información, ¿no es cierto?, de la que pudo acceder un ciudadano del siglo XVIII, un diario, ¿cómo puede decir hoy que en Google, que se ha vuelto una suerte de tótem, uno busca información y de pronto aparecen 4 millones de resultados en 0.01 segundos? Y además Google tenía antes una cosa que era patética, que se llamaba un botón, voy a tener suerte, no sé si lo recuerdan. ¿Qué significa? Te ahorro el trabajo de tener que buscar y discriminar la información, yo pienso de nuevo por ti y te digo qué página es la que debes visitar. En ese escenario, en que la información intoxica, con este concepto que el catalán Antoni Bray denomina infoxicación, el rol de la biblioteca de selección, gestión, discriminación de información que bien han señalado mis colegas antes, me parece imprescindible, ¿no? También genera miedos. Yo, una anécdota particular, cuando estaba haciendo mi tesis, puse en Google Scholar, generé una alarma con una fórmula de palabras claves asociadas a mis temas de interés, y todas las mañanas que aparecía el compendio ese, no lo abría por miedo, porque siempre tenía miedo de encontrar, ¿no es cierto? Ya estaba a punto de terminar la tesis y uno dice, yo voy a encontrar, alguien va a escribir, no va a haber escrito lo que yo… Y luego no hay ningún drama, pues, porque nosotros nos han enseñado que los inventos son fruto de una mente brillante en un momento particular, y hoy día sabemos, ¿no es cierto?, que cuando algo se patentó, ya ese invento existía en 6 lugares distintos del mundo, porque la innovación no tiene que ver con la genialidad individual, sino con la transparencia y el acceso a la información colectiva. Entonces, la biblioteca tiene que cambiar, como ya está cambiando. Yo he sido alumno de esta universidad, estudiante, entonces soy testigo de la mutación y transformación, no solo estética y física, sino profesional de las personas que la componen. Antes era pues un sistema carcelario, ¿no? Uno entraba, tenía que dar un número con un papel y venía alguien, te lo daba por un huequito debajo. Terrible. Hoy día ya hay pues un aspecto más sensual, de seducción. Coges el texto, lo abres, lo hueles, lo miras, si es muy grande te asusta, lo dejas. Ese aspecto me parece crucial, pero todavía tenemos que seguir mejorando y seguir inventando espacios. Todavía hay espacios en la biblioteca donde no se puede hacer bulla, o mejor dicho, no existe ningún espacio en la biblioteca donde se pueda hacer bulla. No digo hacer bulla por hacer bulla, pero de repente espacios donde se pueda compartir información, donde podamos llevar los libros, donde tengamos a nuestro alcance una computadora o lo que fuera, ¿no? Entonces, yo creo que es un reto constante el de reinventar los espacios en ese sentido. Ahora, cuando hablaba de este nuevo tótem de la información que es Google, fantástico, por supuesto, es un gran apoyo. Una anécdota pequeñita, ayer se fue Google, estábamos con una sesión de alumnos y se fue Google y todo el mundo se miraba y decía, ¿y ahora? Bueno, le dije, yo te cuento una historia, una cuestión así prehistórica, ¿no? Antes de Google habían otros buscadores que tratan con Yahoo, no sabían que Yahoo era un buscador también, ¿no? Y antes había Altavista, que no sé si exista todavía, pero en fin, ahí están. Entonces Google se ha convertido pues en la página, en el altar al que uno busca toda la información. Ahora, ¿qué pasa? No sabemos buscar información, pues, porque no nos han enseñado y uno aprende con fuerza, quien no ha estudiado ciencia de la información, bibliotecología, lo que es un buscador booleano. Y el día que yo encontré que se podía armar búsquedas en Google para que discrimine información y te entregue ya no 4 millones de resultados, sino 10.000, que suenan mucho todavía, pero que son de alta calidad, yo dije, wow, he descubierto una cosa que realmente recalifica mi trabajo como investigador y como profesor para buscar información. Sin embargo, el bibliotecario pues tiene todas las de ganar contra Google, porque Google, hasta donde entiendo, es un robot, está hecho de algoritmos, y el ser humano tiene algo diferencial, que es ser imperfecto. Y ser imperfecto es básico para la innovación, porque está asociada al error
y al pensar más allá de la caja. Cuando el robot no entiende tu señal, ahí está el ser humano que dice, ¿qué tal si juntas eso con eso otro que no tienen nada que ver? Entonces, no se me venía dando vueltas en la cabeza esta idea del bibliotecario como una suerte de proveedor de ideas también a la hora de buscar información, ¿no? Escuchaba una de las presentaciones en la mañana, creo que era Nelva Quevedo quien hablaba de resignificar el rol del bibliotecólogo como el de educador activo, totalmente de acuerdo, pero recordemos también que, recordemos también que el rol de educador también se resignifica de ser este administrador de la información a ser una suerte de orientador y promotor de la misma. Ya cada vez menos las aulas se convierten en espacios donde uno provee información, a ser espacios donde uno promueve y orienta, no las respuestas, sino las preguntas. Ese debiera ser el rol de un buen profesor, ayudar al alumno, o al estudiante, como debe decirse, a formular mejores preguntas, entonces a tener visiones mucho más claras respecto de hacia dónde podría llegar. Entonces, el contexto donde la información reside hoy es un contexto ecológico. Sí, es un concepto bien importante que no es para nada nuevo, ¿no? Lo dijo Marshall McLuhan en los 60. La información, los medios, los contenidos se reciclan y se reinventan. Uno hace películas con retazos de las películas que a su vez son retazos de las otras películas. Uno amplifica libros con blogs y los suma. Lenguajes totales, polialfabetismos, reciclaje. Ahora, por supuesto, todo cambio produce resistencias, tensiones, algunas adaptaciones, mutaciones, que tienen que ver con las estructuras mentales y burocráticas de las propias instituciones que a veces son pesadas, ¿cierto? Y que nosotros no podemos controlar. Sin embargo, hoy los cambios, yo creo que de hace mucho, desde siempre en realidad, pero con mayor claridad lo vemos hoy, los cambios no son de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Entonces, cualificando la demanda del usuario de una biblioteca, podemos ir generando mejores servicios en la biblioteca, ¿no es cierto? Sin perjuicio de que los bibliotecarios tengan una actitud súper proactiva. Yo a veces entro a la página de la biblioteca, por ejemplo, de la universidad y encuentro cosas que no sabía que existían y que hacen ellos, ¿no? Buscan el curso que tú enseñas y van compilando tu información que te puede ser útil. Entonces, hay un rol proactivo, pero yo creo que también podemos seguir trabajando en cualificar el rol del usuario de la biblioteca. Esta información que está omnipresente a través de muchos medios y que configuran este espacio ecológico, está muy bien señalado también, por ejemplo, por Henry Jenkins en su libro Cultura de la Convergencia, ¿no es cierto?, donde habla de cómo, apropiándonos de la información, podemos producir nueva información. Entonces ahí yo quiero hacer un pequeño homenaje a algo tan mellado como el copy-paste, ¿no? Todo el mundo dice el copy-paste, Internet ha creado el copy-paste. El copy-paste existía desde siempre. La diferencia es que yo no tenía Google, yo tenía 3 libros de texto, pero igual hacía el copy-paste. La diferencia de Google es que me presenta muchísima mayor cantidad de información que si yo la utilizo estratégicamente puedo generar una mejor calidad de contenidos. Entonces ahí hay que tener cuidado porque en el caso de los docentes creo que nosotros somos los principales responsables del copy-paste. Copy-paste no está en la respuesta, está en la pregunta. Si le preguntas a alguien, pues no, háblame de la vida de Alfonso Ugarte, pues todo el mundo va a poner lo mismo, dónde nació, dónde murió, qué batallas combate, en fin. O sea, hay que pensar estratégicamente la información para que sea retadora, para que la búsqueda de información sea retadora, como este juego que hicieron en la biblioteca de Nueva York cuando vieron que estaba cayendo la cantidad de usuarios, lo conocen y los encerraron a todos a través de un juego una noche y les dieron tipo búsqueda del tesoro, la biblioteca de Nueva York, además que se presta, ¿no es cierto?, físicamente para eso, les dieron una tablet con pruebas y tenían que buscar información y a propósito uno buscaba información y podía ir a la siguiente clave y tenía un ganador, en fin, este concepto de ludificar un poco el ejercicio educativo también, ¿no? Esta onda de lo que se denomina gamification o ludificación. Creo que allí puede haber también un diferencial de las bibliotecas. ¿Tienen nuestras bibliotecas, por ejemplo, espacios interactivos, virtuales, donde un alumno o un estudiante o un profesor pueda compartir o discutir a propósito de un texto? Entonces podrían generarse también estos espacios en múltiples lenguajes. De repente alguien quiere poner un video. La vez pasada me enteré también, gracias a la biblioteca, que existía estos reels de libros, ¿no? Libros en versión de reel audiovisual, alucinante. Entonces, de nuevo, estamos
hacia la integración de lenguajes totales, y creo que eso va a ser muy beneficioso. Una última idea, perdón por lo caótico que soy al hablar, pero salen ideas que trato de apuntarlas y darles números, no sé para qué, pero bueno, la cuarta idea me venía a propósito de la lectura de un libro de Steven Johnson, que es un importante ensayista, divulgador científico norteamericano, que se llama ¿De dónde vienen las buenas ideas?, precisamente, ¿no? Entonces, Johnson se preguntaba qué características debieran tener estos contextos innovadores, ¿no es cierto?, estos escenarios que produzcan innovación. Entonces él decía, entre otras, 4 que me parecen importantísimas. Una que tiene que ver con herramientas para crear y buscar. Aunque creamos que los jóvenes son de la generación del milenio, nativos digitales, etcétera, en el caso particular de estudiantes de comunicación, la mayoría no sabe hacer blogs. O sea, no demos por sentado que por haber nacido en una época particular tienen una serie de aptitudes o conocimientos. Hay que siempre estandarizar en ese sentido la información básica para que se sientan con mayor calidad de instrumentación para poder desarrollar sus ideas, ¿no? Otro elemento, hablaba del entorno físico, que permite el intercambio y que permite el contacto, ¿no? Por eso yo invito a repensar, no tengo una respuesta, pero sí tengo una gran pregunta: ¿cómo podríamos generar espacios físicos de conexión? Por supuesto, espacios de estudio personal también, pero hoy vamos más hacia los trabajos de grupo, ¿no? Aprendizaje basado en problemas, casos, y yo creo que allí físicamente las bibliotecas también podrían generar un espacio en ese sentido. Otro elemento era la actitud colaborativa, que tiene que ver con la transparencia. Seguimos ocultando información, restringiendo información. Bueno, en ese sentido el sistema de los derechos reservados y de los journals internacionales tienen mucho de responsabilidad, por supuesto, ¿no? Porque hay que pagar a veces cantidades inadmisibles de dinero por acceder a un paper que pinta muy bien. Entonces, quizá en el contexto peruano, que como el profesor señaló, es un contexto particular, no es de un país desarrollado, no podemos entre nosotras, entre nuestras universidades, escondernos información. Podríamos generar un acceso, ¿no es cierto?, colaborativo, donde entre todas las tesis, los artículos, todas las revistas, en formatos que sean mucho más fáciles de consumir, porque también coincido con los colegas que hablaron antes, cada página web y cada plataforma es una propia historia, ¿no? Entonces, que ponerse a estudiar y explorar un poquito cómo está presentada la arquitectura de la información. Y finalmente, last but not least, en relación a la innovación, tenemos un sistema que sanciona el error, y eso es totalmente perjudicial. No se puede crear innovaciones sin equivocarnos 500.000 veces. Entonces, habría que proponer, ¿no es cierto?, espacios donde el error sea una consecuencia y una causa natural del proceso de investigación, del proceso de innovación, y no lo ocultemos. Es como los trabajos de investigación, al final uno los lee, nunca tienen fallas, todo solucionado, todo funcionó muy bien. No, yo creo que la cultura de la transparencia tiene también que ver con poner sobre el tapete qué cosa me faltó. Esta revisión de pares, este diálogo constante, creo que puede ser muy beneficioso para los investigadores y profesores y, por supuesto, para los estudiantes. Entonces, ¿cómo hacer, no es cierto?, para que las bibliotecas se conviertan en espacios de innovación, plataformas para combatir la cultura de la reproducción hacia una cultura de la invención y de la investigación? ¿Cómo nos ayudan los bibliotecólogos en ese sentido, como gestores y expertos en el procesamiento de la información, para unir cosas que nosotros no vemos? Yo soy comunicador, entonces tengo una visión limitada de lo que es, pero de repente si me dicen, oye, ¿ya has buscado por ahí en arquitectura? ¿Ya has mezclado? Hay algo de filosofía que también podría ayudar. Esas sinapsis, ¿no es cierto?, neuronales, que pueden ayudarnos a ver lo que otros no ven, porque tenemos que dejar de compartimentar la información y más bien ir hacia los cruces interdisciplinarios, polimáticos, que creo que están un poco en tendencia. Y finalmente, promover el caos, ¿no? Entonces, mis 2 últimos mensajes son promover el error y promover el caos,
porque el problema de los entornos controlados, así como nos enseñan, ¿no? Que los problemas tienen todo solución y que los cursos se encajonan en pequeños espacios. Los problemas en la vida no son así, y los problemas en la investigación tampoco son así. Yo no puedo recurrir a, voy a buscar el sílabo del segundo trimestre. No, uno usa todo lo que sabe, estratégicamente, lo revuelve, ¿no es cierto? Le da vueltas. Entonces, eso es importante, un poco salir de estos espacios de control y de certidumbre plena para generar espacios innovadores. Finalmente, el rol docente de los bibliotecólogos creo que nos conviene a todos. Conviene a los estudiantes, conviene a los docentes, porque son excelentes aliados, les conviene a las instituciones y los conviene a ustedes mismos, así no se aburren, porque antes no iba mucha gente a las bibliotecas, entonces no se leerían cosas, pero ahora están llenas, ¿no es cierto? Entonces yo creo que hacia eso tendremos que ir. ¿Cómo seguir avanzando? Ese es un poco la pregunta y el reto compartido. Muchas gracias. Bien, agradecemos las ponencias. Ahora quedan las palabras de la moderadora, la licenciada Silvana Salazar. Vale. Gracias, Miguel. Gracias, Javier, David, Julio. He estado observando los rostros, especialmente de los bibliotecólogos, cuando cada uno de ustedes ha hablado. Y yo soy bibliotecóloga y creo haber percibido dos cosas. Uno, es delicioso escuchar cómo nos ven ustedes, los docentes, cómo ven nuestro trabajo. Si tenemos problema de autoestima, aquí eso se ha acabado. Es cierto, porque a veces nos hemos percibido como silenciosos monjes que van por ahí ofreciendo un servicio con el moñito y los lentes, etcétera, ¿no? Esa es la figura tradicional. Pero ciertamente las extraordinarias ponencias y experiencias que hemos escuchado nos están diciendo una vez más que en el proceso pedagógico hay nuevos actores, hay nuevos escenarios, hay nuevos medios, hay metodologías y hay expectativas también distintas. Y todo aquello nos involucra a los profesionales de la información. Es un tremendo reto. Pero históricamente, como disciplina, hemos ido construyendo herramientas que de repente ahora, ¿no?, van a poder usarse de manera más efectiva y más provechosa. Por ejemplo, yo he escuchado a los profesores cuando dicen construyan las páginas web no pensando desde la institucionalidad que ustedes manejan, sus bibliotecas, desde los servicios que dan, los productos que tienen, los recursos, etcétera. Piensen en el usuario, qué expectativas tiene el usuario, qué expectativas tiene el docente sobre lo que debe encontrar en la web. Es decir, ya no partir de las necesidades que nosotros podemos prever, entre comillas, desde el lugar en que estamos, sino desde aquello, ¿no?, que está como esperanza, como sueño, como visibilidad de futuro para cada uno de nuestros usuarios. Y en ese camino hay una alianza con los docentes. Y en ese sentido también nosotros tenemos un instrumento, el antiguo perfil del usuario. Nosotros usábamos esa herramienta para medir quiénes son nuestros usuarios, qué necesitan, dónde viven, qué grado de educación tienen. Ahora esas preguntas quedaron desfasadas. Ahora, ¿no?, tenemos nuevas preguntas, ¿no?, sobre todo dónde estudian, qué leen, qué gustan, cómo se agrupan, cómo socializan, qué tipos de lenguajes y códigos utilizan. Todo eso tenemos que registrarlo, medirlo,
para generar servicios cada vez más pertinentes y relevantes. Luego tenemos también el propósito del docente y el propósito del bibliotecólogo está claro: lograr la autonomía del estudiante en su proceso de aprender. Es decir, prepararlo para cuando no estemos. Y ese es un proceso muy complejo. Se da desde la biblioteca, eso es lo que esperan nuestros docentes, a través de la gestión de información, de gestión de recursos, pero también hay una demanda de formación en las habilidades para sistematizar, para organizar, para utilizar los lenguajes propios de los nuevos entornos. Me ha parecido interesante también el énfasis que ponen los docentes en categorizar las necesidades para formular propuestas o programas de alfabetización o de formación diferenciados. No podemos tratar a los docentes de la misma manera que a los estudiantes, sin dejar de considerar que pueden haber problemas comunes de alfabetización, sin duda. Por eso es necesario medir. Otro dato importante que se ha mencionado es que la sensación de no entender, de no saber buscar, se acaba cuando el usuario está capacitado. O sea, la percepción que tienen acerca de la biblioteca y sus servicios puede ser negativa, no per se, sino como resultado de la falta de una intervención nuestra. Por eso el profesor decía, los docentes o los alumnos que en algún momento habían sido capacitados o formados, orientados por sus docentes o por los bibliotecólogos, tenían una mejor percepción de la web y de sus recursos. O sea, es el mismo instrumento, pero son dos miradas, pero una de ellas intervenida y la otra simplemente de modo natural. Me pareció bien interesante la plantilla que presentó el profesor Villaseca para planificar, ¿no?, la capacitación, es decir, una plantilla en la cual hay una dinámica de acción y de lógica de procesos entre el trabajo bibliotecario y el trabajo pedagógico en el aula. Yo creo que podríamos conversar sobre eso más adelante, ya digamos, en los procesos de construcción de herramientas bibliotecarias. Me anima, en verdad, la mirada del profesor Matthews, una mirada fresca, la mirada del joven irreverente, ¿no?, creativo, ¿no?, error y caos, dice él. Eso es lo que tenemos que generar. Muy bien, está bien, valorar el error y generar el caos, problematizar. ¿Qué hacemos las bibliotecas para problematizar? Eso es bien importante. ¿Cómo generamos el caos? Cuando nosotros en realidad colapsamos si creemos que no estamos controlando todo. Pero me parece bien desafiante. Y, por supuesto, algo que siempre hemos dicho también, el fetichismo por las tecnologías, por la sociedad del espectáculo, también es un peligro que debemos considerar, ¿no? Se trata de no caer en la infoxicación, como dice el profesor Matthews. Bueno, nos han asignado roles importantísimos. Agente social, constructor de información. Qué difícil, tenemos que procesar ese concepto. Agente educativo, mediador, facilitador, etcétera. En realidad, les agradecemos mucho a los docentes, en verdad nos hemos visto en un espejo y nos ha gustado.
Y esto nos anima a seguir trabajando seriamente, a seguir reflexionando y sobre todo a contextualizar mejor cada día nuestro trabajo en el medio universitario.